Buenas noches, profesor y compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho de primer semestre de Administración de Empresas. El tema que nos corresponde es la coherencia y la cohesión. Nuestro grupo está conformado por Kelly Fernanda Julio Pérez, Norby Lorena Vázquez, Lina María Tejada Zúñiga, Ricardo Mosquera Mancilla, Caterina Arroyo Caicedo y Laura Alejandra Ortiz. Tabla de contenido. Primero tenemos la introducción, la coherencia y la cohesión, la importancia, mecanismos de la coherencia y la cohesión, análisis y corrección de textos, conclusión y referencias. Introducción. En el campo de la comunicación, ya sea oral o escrita, depende de dos conceptos que se complementan entre sí, que son la coherencia y la cohesión. Hay que comprender muy bien estas para poder ser aplicadas, ya que son esenciales para producir textos de manera efectiva y ordenada. Buenas noches. Para empezar, para que el contexto sea comprensible y se pueda identificar el tema que se aborda, es necesario que la construcción interna presente dos elementos importantes, que es la coherencia y la cohesión. La coherencia es la propiedad del texto que hace que este se interprete de forma sencilla. Para que un texto sea coherente, las frases que lo componen deben establecer relación entre sí y de esta manera aplicar la construcción de un mensaje uniforme y logrando que pues, el mensaje sea transmitido correctamente por medio del receptor. Siguiente, por favor. La cohesión se refiere a la relación entre las partes de un texto, como lo es las oraciones. La cohesión se logra mediante diversos recursos como la repartición de palabras, la sustitución de palabras por sinónimos o pronombres y el uso de conectores, como lo son como, sin embargo, además y pero, entre otros. Siguiente, por favor. En el cuadro comparativo se hace énfasis sobre la coherencia y la cohesión, su definición, enfoque, nivel de análisis y la relación. En la definición, en otras palabras, hace referencia a lo que expliqué anteriormente. Dice, es la organización lógica y semántica de ideas en un texto. Como ya sabemos, el semántico se refiere al significado de las palabras y las frases. Por otra parte, en el uso adecuado de conectores y elementos lingüísticos para unir las partes del texto que hace referencia a la cohesión. Su enfoque va dirigido al sentido global del texto a nivel de la coherencia y a nivel de la cohesión, la forma en que las oraciones y párrafos están conectados gramaticalmente. Sobre el nivel de análisis, el sintáctico se refiere a la estructura y el orden de las palabras en una oración para formar una estructura gramaticalmente correcta. En la relación entre la coherencia y la coherencia depende parcialmente de la cohesión para facilitar la comprensión y la cohesión ayuda a expresar la coherencia de manera clara. Muy buenas noches. Yo les vengo a explicar la importancia de la coherencia y la cohesión. La coherencia es importante porque permite expresar las ideas de forma clara y ordenada. Gracias a la coherencia, lo que se dice o lo que se escribe tiene sentido, ya que con las ideas que están relacionadas entre sí siguen una secuencia lógica. Si no hay coherencia, el mensaje se puede volver confuso e incompleto. Y la cohesión es fundamental porque ayuda a unir bien las oraciones dentro de un texto. Con la cohesión se utiliza palabras como conectores, pronombres o sinónimos para que el texto fluya y no suene cortado. Así todo se entiende mejor y el mensaje llega de forma más clara. Les voy a dar algunos ejemplos de la coherencia y la cohesión. Un ejemplo con falla sería: ayer fui al mercado con mi abuela. Los planetas giran alrededor del Sol.
Compramos manzanas y pan. Sin embargo, el invierno es muy frío y me gusta el chocolate caliente. Por eso no encontramos los tomates. Cuando lo corregimos, el texto quedaría de esta manera. Ayer fui al mercado con mi abuela, compramos manzanas, pan y otros ingredientes para preparar la cena. No encontramos los tomates que necesitábamos, por eso decidimos ir a la tienda. Hacía mucho frío, así que al volver de casa tomamos chocolate caliente. También les voy a dar otros ejemplos de coherencia y cohesión. Un ejemplo de coherencia. Me gusta el fútbol porque disfruto ver partidos, apoyar a mi equipo y tener tiempo con mis amigos. De manera en falla sería, me gusta el fútbol porque los árboles son verdes y el helado es rico. Y un ejemplo de cohesión, a María le encanta la música. Ella escucha canciones todos los días y también le gusta tocar la guitarra en su tiempo libre. Y de manera ilógica sería, Laura fue al parque, Laura jugó, Laura sacó al perro, Laura se cansó. Bueno, buenas noches. Mecanismos y recursos para lograr la coherencia. La coherencia textual se consigue de ideas, la selección de información relevante, el uso de conectores, la repetición de palabras claves y la ausencia de contradicciones en los textos. Se debe mantener un tema central y una estructura clara, facilitando la lectura del texto. Recursos claves. La estructura del contenido, unidad temática, progresión semántica, relación lógica entre las ideas. Las secuencias de ideas podrían ser organizar la información, el uso de conectores, recurrencia léxica y evitar contradicciones. Otros mecanismos de coherencia que podríamos usar para detallar para un texto sería detallar, resumir, acabar, indicar tiempos, espacios, indicar causas. Por ejemplo, para detallar se podría usar en particular, por ejemplo, o así. Para resumir un texto se podría en resumen, recapitulemos o en pocas palabras. Buenas noches, seguimos con los mecanismos para lograr cohesión. Tenemos como recursos claves la elipsis, que la elipsis es la omisión de elementos que se sobreentienden. En esta elipsis encontramos la elipsis nominal, la elipsis verbal y la elipsis oracional. Eso significa que en la elipsis nominal omitimos sustantivos, en la elipsis verbal omitimos verbos y en la elipsis oracional omitimos oraciones. También tenemos como mecanismo la referencia. Dentro de la referencia encontramos la anáfora, que se refiere a algo mencionado antes. También encontramos catáfora, que es lo que anticipa a lo que se va a mencionar más adelante, y la diexis, que la diexis es un elemento que se usa como por ejemplo aquí, allí, esto, ahora, y esto depende del contexto del que estemos hablando. Tenemos los conectores discursivos, los conectores o marcadores discursivos, que son de adición, oposición, causa, consecuencia, ejemplificación, orden, secuencia y resumen. Todos estos nos ayudan a tener una conexión dentro del texto. También tenemos como otro recurso clave la sustitución léxica, como la sinonimia, la hiperonimia, hiponimia, reformulaciones, paráfrasis y la repetición controlada. Todo esto nos ayuda
a que un texto tenga cohesión. También tenemos los pronombres, que son los pronombres personales, demostrativos, relativos, posesivos, indefinidos, interrogativos y reflexivos. Ejemplo de esto es, este texto tiene unas fallas. Dice, Juan tiene un perro, Juan lleva a su perro al parque, el parque está lejos, Juan juega con el perro, en el parque Juan compra comida para el perro, Juan regresa a su casa con el perro. Y el texto corregido, Juan tiene un perro al que quiere mucho, cada tarde lo lleva al parque que está algo lejos de su casa. Allí juegan juntos durante un buen rato. Después compra algo de comida para su mascota, finalmente regresan a casa cansados pero felices. Aquí identificamos varios usos de conectores, como por ejemplo pronombres que reemplazan a Juan, la sinonimia, que en la sinonimia se refiere a uso de sinónimos, y también otros elementos que nos ayudan a tener cohesión para que el texto sea claro. Esta relación entre los enunciados de un texto se da a través de los mecanismos de cohesión textual. Ellos son referenciación, sustitución, elipsis y se da también a través del uso de conectores. El primer mecanismo que vamos a ver es la referenciación. Este evita la repetición innecesaria de palabras dichas o escritas anteriormente en un texto. Félix come manzanas, él las prefiere a las naranjas pues estas son ácidas, mientras que aquellas suelen ser dulces. En el ejemplo, vemos que a través de otras palabras se hace referencia a elementos ya mencionados. Para el caso, Félix, manzanas, naranjas, por él, las, estas, aquellas. Otro mecanismo de cohesión es la sustitución, que consiste en cambiar una palabra o expresión por un sinónimo. Aquí unos ejemplos de sustitución textual. El siguiente mecanismo es la elipsis. Este hace referencia a un objeto, evento o información que no aparece en el texto, pero que se sobreentiende en la situación comunicativa. Por ejemplo, los siguientes enunciados han omitido el verbo y aún así ellos siguen siendo comprensibles. Y por último, el uso de conectores. Los conectores son palabras que permiten unir diferentes enunciados con una relación específica. Esa relación entre enunciados puede ser de oposición, pero aún, sin embargo, de causa-efecto, porque, ya que, de adición y también, además, de tiempo, finalmente, por último, después. Está buena la comida, no tengo apetito, comeré para darte gusto. Entre estos enunciados hay una relación lógica, pero esta relación se hace evidente solo a través del uso de conectores. Está buena la comida, pero no tengo apetito. No obstante, comeré para darte gusto. Teniendo en cuenta lo hecho por mis compañeras, les daré un ejemplo de texto sin coherencia ni cohesión. El sol es una estrella, me gusta el helado de chocolate, la bicicleta tiene 2 ruedas. Aunque llovía, los perros ladraban porque el examen era difícil. Pinté la casa de azul, pero las matemáticas son complicadas. El texto, ¿por qué está mal? Las oraciones no tienen relación temática, no tienen coherencia y no están conectadas lógicamente entre sí, sin cohesión. Parecen de frases aleatorias. Texto con coherencia y cohesión. El sol es una estrella porque proporciona luz y color a la tierra. Gracias a su energía, las plantas pueden realizar su fotosíntesis y los seres vivos pueden sobrevivir. Además, regula el clima y las estaciones. Por eso, es fundamental para la vida en el planeta. Porque está bien.
Todas las oraciones giran en torno al sol y su importancia, tienen coherencia y están unidas unidas por conectores adecuados como además y por eso tienen cohesión. Conclusión. En resumen, la coherencia y la cohesión textual son esenciales para lograr una comunicación clara y efectiva, mientras que la coherencia se centra en desarrollar las ideas de manera lógica y ordenada. La cohesión une esas ideas mediante recursos lingüísticos adecuados, y la aplicación de estos permite la construcción de textos bien estructurados y comprensibles. Estas son las referencias y muchas gracias.